Resalto, Mario, un poquito la idea que mencionaste a lo último, en el sentido es que los judíos cristianos estaban poniendo que si la ley, cuando Dios dio la ley, como que anuló el pacto, Ujú. ¿no? Y entonces, frente al versículo que vos leíste a lo último, ¿no? El último versículo allí, un pacto, aunque sea de nombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie ni le añade. El hecho es que por más que la ley fue dada 430 años después, no invalidaba el pacto porque la promesa es segura y es Sí. cierta. Y eso es lo que es cierto, en cierto sentido podríamos decir, Pablo quiere hacerle entender allí a la iglesia de Galacia, Interesante ¿no? también que dice, nadie lo invalida ni le Ni añade. le añade. O sea, la promesa de Dios es Ujú. completa. Qué bueno. Cuando hablamos de la salvación por la gracia, la salvación por la fe de Cristo Jesús, es completa, no hay que añadirle absolutamente nada. Ujú. Cosa que tenían los Gálatas dificultades de comprender. Porque Ujú. ellos, ya hemos visto en lecciones anteriores que decían, bueno, si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Ujú. Entonces, lo que Pablo le dice a esa promesa de Dios, a ese testamento, no se lo invalida con la ley ni le añade nada. No necesita añadidura, está completo. Y el autor allí hace un jueguito de títulos, ¿no? Primero pone, Así. el día domingo pone la ley y la fe, y el día lunes lo hace al revés, la fe y la ley. Y entonces allí está introduciendo, ¿no? Por un lado, el juego de la ley, ¿cierto? El papel de la ley, Claro. y entonces ahora resalta el tema del papel de la fe ante la ley. Primero la ley ante la fe y ahora Ujú. la fe ante la ley. Sí. Y creo que es algo fundamental entender esto, no solamente como la iglesia de Galacia, sino también nosotros hoy en nuestros días, porque es algo que principalmente a la iglesia adventista siempre se la machaca, ¿no? Como que nosotros hacemos mucho énfasis en la ley, pero Ujú. no entendemos el tema de la fe, ¿no? Ujú. El título de la lección, Ujú. la prioridad de las promesas, es decir, la prioridad de las promesas de la gracia, la prioridad de la fe. ¿Prioridad sobre qué? Sobre la ley, sin invalidar la ley, por supuesto, porque después Pablo va a hablar de que la fe no invalida la ley, sino que al contrario, Ujú. la confirma. Entonces, creo que esta parte, el autor lo que está señalando es la supremacía de la fe sobre la ley. Pero hay que ser muy equilibrado en esto. Cuando hablamos de supremacía no queremos decir que la ley no tiene importancia. La ley tiene una función que aparece aquí y que va a aparecer posiblemente en la lección siguiente. Ujú. El hecho es que aquí el autor en este día lunes presenta la supremacía de la fe Ujú. sobre la ley y entonces genera ese interrogante que el autor lo coloca allí, ¿no? Si la fe está por encima, ¿cierto?, de las obras, Ujú. ¿para qué hacemos obras? En cierto Sí. sentido es lo que le estaban cuestionando, Ujú. ¿cierto?, a Pablo. Y Pablo contesta, ¿no? Pablo contesta allí justamente y el autor coloca lindas citas en cuanto a entender el tema fe, ley, obediencia, algo que en nuestros días todavía sigue eso y Sí, que necesitamos más luz, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué podemos agregar ahí en el sentido es? Hablamos de la ley fue necesaria, y Sí. yo me quedo, mira, yo me quedo en una cosita, dice así, no sé, vos corregime, por la duda estamos al aire, pero no importa. Es decir, yo estoy pensando Génesis, allí el principio, Dios hace un pacto con Adán y Eva, ¿cierto? Si ustedes allí hacen esto, van a vivir. Viene el tema de la ley. La ley es, comen, mueren. Ujú. Es decir, obedeces, mueres, vives, desobedeces, mueres. Ahí estaba el reglamento que estaba dentro de esa promesa, Sí. ¿cierto? Que dice, si ustedes lo cumplen, ustedes van a vivir. Pero entonces aparece, ese es el pacto, aparece pacto, ley, y entonces después, cuando se rompe el pacto, Viene la gracia. viene la gracia, viene la promesa, Viene ¿no? la promesa de Génesis 3:15. Ujú. Es decir, la promesa de Dios aparece desde el comienzo en la historia, Ujú. desde el comienzo en nuestra Biblia. Eh, Aún pensando que hay una promesa de Dios después del pecado, en realidad
antes de que el pecado sucediera, Ya estaba. Dios tenía la provisión para ejecutar esa promesa. Ujú. Que si ya Dios conociendo nuestra debilidad, ¿cierto? Y teniendo esa posibilidad nosotros, ¿cierto? Del libre albedrío, Dios coloca la promesa como la alternativa para volver, ¿cierto? A religarnos, ¿no? A que nosotros podamos, a través de la promesa, alcanzar nuevamente ese propósito divino que Dios Sí, tenía sí, para el hombre. sí. Qué bárbaro, ¿no? Yo recuerdo a Pedro hablando de las preciosas y grandísimas promesas Ujú. que el Señor tiene. Ujú. Y como vos decías al comienzo, podemos leer los salmos, podemos leer la Biblia de punta a punta y vamos a ver promesas de Dios, porque realmente nosotros en nuestra condición necesitamos promesas. Y necesitamos promesas que sean confiables, Ujú. que sean promesas de una persona confiable. Aquí el autor menciona y dice que Pablo no está exaltando la fe a expensas de la ley, sino que justamente la fe implica, ¿cierto? O contiene allí el tema de la ley. Y me quedo con una cita, con la última cita, si usted me acompaña, que está en el comentario bíblico, dice, además dice, la fe genuina implica en sí misma una disposición sin reservas a cumplir con la voluntad de Dios mediante una vida de obediencia a su ley. Es decir, la fe genuina justamente implica una vida de obediencia a su ley. La fe verdadera basada en el amor pleno por el Salvador solo puede inducir a la obediencia. Interesante, es, solo puede inducir a la obediencia. Ujú. Y ese era el problema por el cual los Gálatas de los días de Pablo y tal vez algunas personas hoy en día están preocupados. ¿Qué va a pasar con la obediencia si nosotros hablamos tanto de la gracia? Bueno, la fe verdadera solamente puede inducir a la obediencia. Ujú. Ujú. Que si podríamos ir para un resumencito, el amor de Dios, ¿cierto? Allí nos toca, nosotros por fe creemos, nos afirmamos de ese pacto, de esa promesa, y por amor obedecemos a Dios con alegría, con gozo, por amor. Por amor y por la obra del Espíritu Santo, Ujú. que va haciendo la tarea de santificación. En cada uno. Qué lindo, qué lindo. O sea, va completo. O sea, el programa del Señor es un programa completo. Ajá. Bueno, me quedo allí con esta idea y presenta, dice, el plan de justificación, dice el papel de la ley en la fe, ¿no? El autor coloca, dice, el plan de la justificación por la fe revela cómo respetó Dios su ley cuando fijó y proveyó el sacrificio expiatorio. Si la justificación por la fe invalidase la ley, entonces no habría necesidad de la muerte expiatoria de Cristo para liberar al pecador de su pecado y restablecer su paz con Dios. Es decir, si no habría justamente el tema, si la ley estaría caducada, no hubiera necesidad entonces de que Cristo haya muerto en la cruz. Yo lo que me quedo, ¿sabes qué? Pensando en esto, hablamos poco de las promesas, ¿no te parece? Sí, sí. Es decir, o quizás no enfocamos un evangelio más basado en las promesas. Quizás basamos un evangelio, sí, en el perdón, en la salvación que viene de Dios, y después de allí le introducimos el tema de la obediencia. Sí. Pero, digo, las promesas son las que nos mantienen, las que nos motivan, las que nos estimulan y las que nos dan, ¿cierto?, esa paz y esa seguridad de seguir avanzando. Correcto. Yo creo que el Señor, cuando nos pide obediencia, Ujú, nos está pidiendo que hagamos las cosas para nuestro bien. ujú. Entonces, si uno tiene el concepto general de Dios como un padre amante, y un padre amante que hace promesas de gracia, el corazón se tiene que ablandar y tiene que responder. Ujú. Por eso el texto que acabamos de leer dice, la fe verdadera solo puede inducir a la obediencia. La obediencia. Entonces, no hay que estar comiéndonos las uñas por la cuestión de la obediencia. Yo creo que tendríamos que enfatizar la fe, sabiendo que la fe trae como consecuencia Las promesas. La obediencia, perdón. Qué bueno. Nos quedamos ahí y Bien. seguimos un poquito en el siguiente. Gracias.